Hola, estimados alumnos. Este video corresponde a primer año de primer ciclo de educación EPJA. En esta presentación de Power voy a hablar acerca de las razones y proporciones, ya que se encuentran en el texto 2 que vamos a pasar a ver ahora. Este es el texto, ¿ya? Tiene tres partes. La primera es la conceptualización y aplicación de las proporciones. Ya vamos a ver lo que es una razón, lo que es una proporción y desarrollar algún tipo de problema. En la segunda parte veremos porcentajes y en la tercera la potencias, digo, y notación científica. Esta última parte es bastante corta, así que mayores dificultades no vamos a tener en pasar este ramo, esta materia. En cuanto a la introducción hacia las razones y proporciones, tenemos que decir que eh, las razones y proporciones de repente nosotros no nos damos cuenta y en el diario vivir estamos trabajando con ellas. Por ejemplo, cuando dibujamos una figura humana, siempre tratamos de guardar las proporciones para que nos quede más o menos, eh, digamos, bien hecha la figura, ¿cierto? Guardando las proporciones en cuanto al cuerpo, a los brazos, las piernas, etcétera. También cuando dimensionamos una tela, cuando nosotros queremos, por ejemplo, sobre todo las mujeres, cuando estamos frente a querer hacernos una falda, un pantalón, tenemos un trozo de tela y tenemos que dimensionarla para que nos quede bien, no nos falte tela, eh, etcétera. Ya también usamos proporciones para eso. Y una de las cosas más comunes, a modo de ejemplo que se anotó aquí, es, por ejemplo, cuando repartimos torta en un cumpleaños o pizza, cuando nos juntamos con los amigos, en familia, etcétera. Siempre tratamos de entregar raciones proporcionales, que nadie quede mirando, ¿cierto? ¿Cómo se puede decir? Y que todos toquen por igual, ¿ya? También utilizamos ahí las proporciones. Ahora, ¿qué es lo que es una razón? Es una comparación entre dos cantidades por división, ¿ya? También tenemos acá que una razón, como se puede observar acá, se escribe como A es a B o como A es a B. En el primer caso está con una línea divisora, en el segundo caso con el signo de división propiamente tal, ¿ya? El que está arriba se llama antecedente y el que está abajo se llama consecuente. Cuando se divide, se obtiene un valor para la razón que se llama K, el valor K o la constante de proporcionalidad, ¿ya? Las razones se leen A es a B. Acá tenemos unos ejemplos donde voy a tratar de escribir acá porque este Power fue hecho en PPT, pero lo pasé a PDF para poder escribir en él. Dice, escriba la razón y determine su valor en cada caso. En la letra A tenemos 7 como antecedente. Dame un segundo, por favor. Voy a agrandarlo para que se vea. No responde. Bueno, cosas que pasan. Y tenemos que nuestro consecuente es 6. Por lo tanto, el 6 va a ir abajo. Ahí. Ya, igual dice encuentre el valor en cada caso. Por lo tanto, tenemos que realizar una división. Ya lo podemos hacer con la calculadora del teléfono que nos facilita poder hacer estas operaciones. Dividimos entonces 7 en 6 y nos da 1.16 periódico. El K entonces es igual a 1.666
lo voy a escribir a la forma infinita y ese sería el valor k de esta razón. Siguiente ejemplo, tenemos que el antecedente es 15 y el consecuente es 35. Anoto 15 y luego coloco una línea divisora. Ahí la traslado para acá y anoto enseguida el consecuente. El valor de esta razón entonces es la división entre 15 y 35. 0,4285. Igual acá. ¿Ya? Después tenemos en una razón el consecuente es 16 y su valor es 0,25. Por lo tanto, lo que andamos buscando acá es el antecedente y tenemos que anotar todos los valores. Voy a anotar primero los valores y después los voy a ordenar. Ahí sí. Y voy a colocar el valor X dividido, el valor X va a corresponder al antecedente, que es lo que nosotros andamos buscando. Después tomo el 16 y lo ubico como consecuente, que es lo que me indica el problema que es, y anoto el valor. El valor acá es igual a 0,25. Entonces, para poder yo encontrar el valor del antecedente, tengo que realizar un despeje de la X. ¿Cómo lo hago? Multiplicando el 0,25 por el 16 que está abajo. Es decir, voy a hacer el siguiente procedimiento. X ahora va a ser igual a 16 por 0,25. Y esto como resultado me da 4. El valor entonces del antecedente es igual a 4. Luego, ay, me pasé mucho. Tenemos un problema. Dice, en la empresa RCM hay 21 técnicos y 7 operarios. ¿Cuál es la razón entre técnicos y operarios? Solamente la razón, ¿ya? Y luego calculamos el valor. Tenemos entonces como dato 21 técnicos y siguiente dato 7 operarios, ¿ya? La razón que tenemos que hacer es entre 21 y 7. Entre 21 y 7. Al hacer la división, tenemos que el valor aquí de la razón es 3. Ya, esto también lo hicimos en clase, para quienes no asistieron ese día. De esta manera se determina entonces los antecedentes y los consecuentes en una razón y se calcula su valor, realizando una división entre ellos. Ahora, ¿qué es una proporción? Una proporción es la igualdad entre dos o más razones, ¿ya? Cuyo valor entre estas dos o más razones es el mismo. Cuando hacemos la división entre cada una, el valor es el mismo. Ya este valor se le llama K o constante de proporcionalidad. ¿Cómo se leen las proporciones? Se lee
A es a B como C es a D. ¿Ya? Al realizar, vuelvo a insistir, la división, por ejemplo, entre A y B y entre C y D, tiene que ser el mismo resultado. El teorema de las proporciones dice que, o señala que en una proporción, dos o más razones dijimos, el producto de los extremos ya es igual al de los medios y esto es recíproco. ¿A qué se refiere con esto? Que cuando tenemos, por ejemplo, dos razones como aquí, hay que multiplicar cruzado. El resultado de cada una tiene que dar el mismo valor a cada lado del signo del igual, ¿ya? Entonces, multiplicamos en este caso 3 por 12, ¿ya? Cruzado, igual a 9 por 4. Ya, el resultado tiene que ser el mismo a ambos lados del igual. 3 por 12, 26, perdón, igual a 4 por 9, 36. Significa que el K aquí es igual a 36. Cuando es igual significa que las razones son proporcionales entre ellas. ¿Ya? Pasemos a la siguiente. Bueno, ecuaciones. Son ecuaciones simples para encontrar uno de los valores que conforman la proporción. ¿Ya? Tenemos primera razón, x es a 6 como 25 es a 5. Multiplicamos cruzado. X por 5 y 6 por 25. Despejamos en este caso la X, porque es en el fondo el valor que nosotros andamos buscando. 6 por 25 se mantiene al lado derecho del igual y se divide por 5. El valor entonces es 30. Acá tenemos una actividad que está en la página 11 del texto, donde hay que calcular el valor de la incógnita, ¿ya? Entonces, en el primer caso, decimos que X es igual a 4 por 15 y todo lo dividimos por 6. 4 por 15 y lo dividimos por 6. Entonces el valor de la X en este caso va a ser 10. Lo mismo se hace en el caso B, C y D. Donde hay que trabajar un poco más es en las letras E y F, ¿ya? Pero acá yo al observar los problemas me doy cuenta de que involucra un poquito más de álgebra y álgebra nosotros lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, solamente me conformo con que los ejercicios B, C y D queden realizados. Resolvamos para la letra B. Multiplicamos de forma cruzada 63 por 7 es igual, porque tiene que producirse en igualdad, a X por 9. Ya, quedó un poco, voy a tratar de corregir la primera X para que no se confunda con la segunda que representa el signo por. Al hacer la operación aquí, tenemos que despejar esta X, por lo tanto nos va a quedar 63 por 7 dividido
9 igual a X. Esto nos da de resultado 63 por 9 dividido 7, 81. Bien, ahora resolvemos la letra C, lo mismo, hay que hacer exactamente lo mismo. 8 por I igual a 64 por 5. Vamos a colocar I es igual a 64 por 5 y lo vamos a dividir por 8. Entonces el valor de la I aquí nos va a quedar, al tiro se los digo chicos, 40. Lo mismo acá. 49 por 8 dividido 56. Igual a Z, que es la incógnita. Y eso es 7. ¿Ya? La letra E y la letra F la vamos a dejar para después, cuando veamos un poquito más de álgebra. Bien, acá tenemos ejercicios resueltos de razones y proporciones, ¿ya? Estos, em, estos problemas, ¿ya? Aparecen también en el texto, aparece un ejercicio resuelto y después abajo aparece este cuadradito con el problema a desarrollar. Aquí está relacionado, o sea, está desarrollado, ¿ya? Em, lo primero es leer y luego resolver el problema. En- Existen dos formas de resolución de este tipo de problemas, pero yo prefiero una más que la otra, ¿ah? Porque es más sencillo. Entonces, por ejemplo, tenemos acá, ahí, voy a achicarlo un poco porque abajo los números como que no se distinguen bien, así que lo achico. Leamos el problema entonces. En un turno de la empresa ASEO AXZG, la razón entre la cantidad de aseadores hombres y mujeres es 5 es a 3. Significa que por cada 5 hombres hay 3 mujeres. Si hay 25 hombres, ¿cuántas aseadoras hay en el turno? Anotamos entonces los datos del problema, asignándole letras para designar nuestros hombres, nuestras mujeres, digo, y luego realizar la proporción. Entonces, tenemos hombres 25, mujeres no lo sabemos. Esa es la pregunta, ¿cuántas aseadoras hay en el turno? La razón sí que la sabemos, sabemos que por cada 5 hombres hay 3 mujeres. Por lo tanto, la proporción que vamos a realizar en este caso es H, hombres, es a 5, como M es a 3. Aquí solamente tenemos anotados los datos. En la siguiente diapo está la solución. Reemplazamos entonces el valor de H en la proporción. Sabemos que H es 25. Entonces, la proporción era H
lo anoto con mayúscula. H es a 5, como M es a 3, ¿ya? Si yo lo anoto de esta forma o lo anoto de esta forma, está bueno igual. Ahora, reemplazo, dice, el valor de H. H es 25, 25 hombres. 25 es a 5, como M es a 3, ¿ya? Esto que está aquí es lo mismo que está acá. Exactamente lo mismo, anotado de dos formas distintas. Luego, lo que andamos buscando, ¿cierto? Es la M, por lo tanto tenemos que despejarla. M entonces, multiplicamos cruzado, 25 por 3, dividido 5. M entonces, al realizar la operación, es 15. Respuesta entonces, en el turno hay 15 mujeres aseadoras. ¿Ya? Ahora tenemos el problema de un chofer y su peoneta. El peoneta es la persona que ayuda al chofer de un camión, por ejemplo, a trabajarlo, ¿ya? Dice que el sueldo mensual entre un chofer y un peoneta está a la razón 4 es a 3, respectivamente. Los dos sueldos suman 700.000, entonces, ¿cuál es el sueldo para cada uno? Acá solamente nos dicen que entre los dos ganan 700.000, ¿ya? Que está aquí lo tenemos anotado. Entre el chofer, que lo vamos a designar por CH, y el peoneta P, la suma de sus sueldos es 700.000. La razón de la ganancia es 4 es a 3, eso es lo que nos dice. Significa que al hacer la proporción chofer es a 4 como peoneta es a 3. Luego, para poder conocer uno de los valores, es necesario realizar una ecuación, ya que nos encontramos con dos incógnitas al mismo tiempo, por lo que en este caso dejaremos expresado una de ellas, en este caso el chofer, en función de la otra, que es el peoneta. Por lo tanto, acá al multiplicar cruzado, despejamos chofer y nos queda así. Chofer es igual a 4P partido por 3. Ya, es un 3 el que está ahí abajo, que no se distingue muy bien porque está muy chiquitito. Luego tenemos que hacer el reemplazo, ¿ya? En la suma de los sueldos. Ahora tenemos todo en función de P. Sabemos que CH es igual a 4P partido por 3. Lo sumamos a P igual a 700. Nos queda entonces una suma de fracciones entre 4P y 3P, algo que ustedes ya saben hacer. Resuelvo la fracción y luego despejo la P. ¿Cómo lo hago? Los 700.000, ¿cierto? Van a ser multiplicados por este 3 que está acá dividiendo, va a pasar al otro lado multiplicando, y el 7 que está acompañando a la P va a pasar dividiendo. Multiplico entonces 700.000 por 3 y lo divido por 7. Me da el sueldo del peoneta directamente, 300.000. La diferencia, entonces, en la suma acá arriba de chofer más peoneta, 700.000, reemplazamos el valor del peoneta y realizamos una resta. El chofer entonces gana 400.000. También lo pueden reemplazar en la ecuación del chofer. Dijimos que el chofer era 4 por P dividido 3. 4 por 300.000 dividido 3, llegamos a la conclusión de que el chofer gana 400.000. Y la respuesta obviamente ahí está. El chofer gana 400.000 y el peoneta gana 300.000. En el siguiente ejercicio tenemos que el perímetro de un estacionamiento mide 100 metros. Perímetro dijimos que era el
contorno de una figura o de un polígono. Si la razón entre el ancho y el largo es 2:3, ¿cuáles son las medidas de cada lado del estacionamiento? ¿Ya? Entonces, los datos que nos dan es perímetro 100 metros, razón ancho-largo 2:3. Llegamos a la conclusión de que el estacionamiento es rectangular, ¿ya? Porque tiene un ancho y un ancho que mide menos que el largo. Por lo tanto, tenemos que ocupar la fórmula del perímetro del rectángulo, que nos dice que es 2 veces el ancho más 2 veces el largo. Realizamos la proporción de las medidas ancho y largo. El ancho entonces es a 2, como el largo es a 3. Hacemos más o menos la misma operación que hicimos en el ejercicio del chofer con el peoneta. Tenemos que dejar una de las incógnitas en reemplazo de la otra para poder encontrar una primero, ¿ya? Por lo tanto, acá multiplico cruzado y voy a dejar el ancho como 2 por largo o 2 por L partido por 3, ¿ya? Que resulta de la multiplicación cruzada y despejando la A. Me quedo con eso. A es igual a 2L partido por 3. Luego reemplazamos los datos en la fórmula del perímetro. 2 veces perímetro es igual a 2 veces el ancho más 2 veces el largo. Tenemos que el perímetro son 100 metros. 2 veces el ancho significa tener 2 veces 2L partido por 3 más 2. Al lado izquierdo de la ecuación tenemos los 100 metros que se conservan para abajo y se trabaja al lado derecho de la ecuación despejando la L. ¿Ya? Realizamos suma de fracciones y luego despejamos la L multiplicando 100 por 3 dividido por 10. ¿Ya? El 3 pasa multiplicando y el 10 dividiendo. Hago la operatoria, ¿cierto? Llego a la conclusión de que el largo son 30 metros. Ahora que ya sabemos el valor del largo, podemos calcular el ancho. Puede ser de las dos formas, en la suma o en la fórmula del ancho, que es más cortita. Reemplazamos 30 en la L y nos queda 2 por 30 dividido 3 igual a 10 metros. Respuesta entonces, el ancho del estacionamiento mide 10 metros y el largo 30 metros. Finalmente tenemos un ejercicio donde tenemos que señalar las medidas de los ángulos interiores de un triángulo, ¿ya? Estos están a razón de 3 es a 4 es a 5. ¿Cuánto mide cada uno de los ángulos? Tenemos entonces ángulo alfa, ángulo beta, el, el alfa está aquí, en esta punta, aquí. El beta está ahí y el gamma ahí. Por lo tanto, vamos a decir que alfa es a beta es a gamma, como 3 es a 4 es a 5. También sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo miden 180 grados. Por lo tanto, al sumar los ángulos alfa, beta y gamma, nos tiene que dar 180 grados. ¿Ya? Este ejercicio se hace un poco distinto porque aquí se trabaja con la constante de proporcionalidad. ¿Ya? Entonces, esta constante nos dice que el valor de la razón es el mismo para todas. ¿Ya? Por lo tanto, en la primera, si lo escribo de la otra forma, así, ya, escribir, aquí en amarillo coloqué alfa, esa beta, esa gamma, como 3, esa 4, esa 5. Al hacer las proporciones, me queda como alfa es a 3, como beta es a 4, como gamma es a 5, y todo eso es igual a acá. ¿Ya? Aquí tenemos las proporciones y tenemos que dejar cada ángulo o cada incógnita en este caso en función de una sola que va a ser la K. Por lo tanto, alfa mide 3K. ¿De dónde sale de acá? De la multiplicación cruzada. Por lo tanto,
el ángulo vale 3K. Beta vale 4K. Multiplicamos cruzado. Y gamma, que es igual a 5K. De acá sale. Ahora tengo todos mis ángulos expresados en K. Por lo tanto, reemplazo en la suma de los ángulos. Alfa vale 3K, beta vale 4K, gamma vale 5K. Y la suma de los ángulos mide 180K. Sumo el 3 con el 4 y el 5K, me da 12K igual a 180. Despejo el K, ¿ya? Dividiéndolo por 12. Me da que la constante de proporcionalidad es igual a 15. Por lo tanto, ¿cuánto valen mis ángulos ahora? Reemplazo en cada ángulo el K. El K vale 15. Entonces me va a quedar 3 por 15 igual a 45 grados, el alfa. Beta va a valer 4 por 15, 60. Y gamma, 5 por 15, 75. ¿Ya? Ahí está la respuesta. Me pasé un poquito. Los ángulos miden 45 grados, 60 grados y 75 grados respectivamente. Vamos a quedar hasta aquí con este video de proporcionalidad, razones y proporciones, con ejercicios ya hechos. Veremos algunos también en clases. Em, Espero que este video les sirva, quizá un poco de ayuda para poder resolver los problemas que vamos a desarrollar también en clases. ¿Ya? Es una forma de poder estudiarlos, saber de dónde salieron los valores. El video sirve para, ustedes saben, pueden retrocederlo, adelantarlo, etcétera, volver a repetirlo las veces que quieran para poder resolver también sus dudas y sus respuestas. ¿Ya? Espero que estén muy bien y que les haya servido este video. Nos vemos en el próximo video.